Bienvenidos. Bienvenida Carla Cóndor, Diana Cantos, Emilia Vargas, Cintia Cofre, Harold, Dylan, Marlon, Mateo, bienvenidos. A ver, vamos a ver si se van conectando más personas. Eddie Gamer, bienvenido. Miguel Ángel, Miguel Vega. Kevin Páez, José Luis. Hola, Listen, ¿cómo le va? ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Hola, ¿cómo están, Mateo? Bienvenidos. Bueno, chicos, la clase que vimos ayer era referente a los triángulos notables, ¿no es cierto? Vamos a hacer unos dos ejercicios más de esos triángulos notables y luego vamos a recordar un poco las áreas y los perímetros de las figuras geométricas y vamos a hacer ejercicios y en la tarde vamos a completar y revisar esos ejercicios del aula virtual que quedaron de tarea, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a hacer ejercicios, vamos a ver las fórmulas de las áreas y perímetros, sobre todo de hexágonos, que es lo que más hay en la prueba. Y listo, eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, miren, primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, el ejercicio número 9. Miren, me dice lo siguiente este ejercicio número 9. Dice, ABCD es un paralelogramo donde AC, y ahí tenemos este simbolito. Este simbolito significa que AC es perpendicular. Eso significa perpendicular. Dice, tenemos un paralelogramo ABCD y que AC es perpendicular a BD. Dice, si la medida de AC es 8 por raíz de 2 y la medida de BD es 6 por raíz de 2, ¿cuál es la longitud del segmento AB? Dice, ¿cuál es la longitud del segmento AB? Entonces nosotros sabemos que AC es perpendicular a BD. Eso es lo que nos dice. Es decir, aquí es un ángulo de 90 grados. ¿Qué más me dice? Que la medida de AC, es decir, esta medida de aquí, toda esta medida, de este verde que estoy poniendo aquí, esa medida es 8 por raíz de 2. Y la medida de este que estoy poniendo aquí de rojo, esa medida de rojo me dice que es 6 por raíz de 2. ¿Y cuál es la pregunta? Me dice, conociendo que esas son perpendiculares, que esas dos líneas, tanto la verde como la roja, son perpendiculares, que calculemos cuánto mide el segmento AC, es decir, este de amarillo. Nos está preguntando. ¿Cuánto mide ese de amarillo? Entonces, a ver, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta para ese ejercicio? ¿La A, la B, la C, la D? ¿Cuál será? A ver, en base a lo que hemos aprendido nosotros. ¿Cuál será la respuesta? ¿Será la A, será la B, la C o la D? Entonces repetimos, tenemos un paralelogramo donde AC y BD son perpendiculares, y la medida de AC es 8 por raíz de 2 y la medida de BD es 6 por raíz de 2. Las dos son perpendiculares. Entonces, ¿cuál es la longitud de AB? Es decir, de ese segmento que yo le he pintado con amarillo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si están respondiendo. Me dicen por aquí, la B, me dice Grace, la B. Andrés, la B. Alexis Cerón, la B. Marlon Miranda también me dice la B. Ya, muy interesante. A ver, vamos a ver cómo hacerlo. ¿Se acuerdan de este triangulito de aquí, de este triángulo fundamental? El que era el 3, 4, 5. Ese fue el primer triángulo que vimos el día de ayer, ¿no es cierto? Era el triángulo notable de los números pitagóricos. Entonces, miren, si yo me fijo en esta parte de aquí, si todo esto vale 6 por raíz de 3, entonces este pedazo de aquí, es decir, solo este pedacito de aquí que ahora le estoy volviendo a pintar de rojo, obviamente va a valer ¿cuánto? 3 por raíz de 2, pues, porque es la mitad. Si todo vale, BD vale 6 por raíz de 2, la mitad va a valer 3 por raíz de 2. Ahora, en este de acá, nosotros sabemos que todo esto mide 8 por raíz de 2, pero solo este pedazo, ¿cuánto vale? 4 por raíz de 2. Y como nosotros observamos, tenemos aquí un triángulo. Voy a dibujar esto, que sería 4 por raíz de 2. Y por acá tenemos ¿cuánto? 3 por raíz de 2. Y aquí estaría mi segmento AB, que es el que necesito. Y aquí yo tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
y usted compara con el triángulo fundamental que tenemos, con este triángulo, si se dan cuenta que tiene cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Y habíamos dicho que a este triángulo usted podía multiplicarle por cualquier número. Entonces, si usted se fija y compara, 3, ¿por cuánto está multiplicado? Por raíz de 2. 4, ¿por cuánto está multiplicado? Por raíz de 2. Por lo tanto, el 5, ¿por cuánto debe multiplicarle? Por raíz de 2. Por lo tanto, la hipotenusa vale 5 por raíz de 2. Esa es la respuesta. ¿Listo? Muchachos, no se confundirán con el otro triángulo que también tenía raíz de 2, que no tiene nada que ver con este. Por ejemplo, mire, cuando usted tiene algo como esto, imagínese, como es en el caso de acá. Vamos a poner aquí, mire. Imagínese que yo tengo aquí 5 raíz de 2, ¿ya? Y acá también tengo 5 raíz de 2. Pero aquí me dan un dato importantísimo, que aquí es 4 raíz de 2, y aquí el otro dato es que este es 45 grados, ¿de acuerdo? Son muy diferentes estos dos triángulos. Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el triángulo de acá abajo, este que me dice 45, el de aquí también vale 45. Este de aquí tiene los catetos iguales, y sus catetos son 5 y 5. Pero este no es el caso del de acá arriba. Este viene de los números pitagóricos. Si aquí tengo 4 y aquí tengo 5, el que me falta es 3. 3 por raíz de 2, ¿sí se dan cuenta? Entonces, no es que yo veo raíz de 2 y automáticamente pienso en este. No es así. Tiene que decirle también el ángulo. Tiene que decirle si es un triángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Ahora, otro que quería hacer era el número. A ver, vamos a ver alguna pregunta. ¿Vale 3 raíz de 2? No. Vale 5 por raíz de 2. Bueno, me imagino que Rey estaba ahí diciéndome algunas cosas nada más. El ejercicio número 11. ¿Cuál será la respuesta del ejercicio número 11? Ya, perfecto. El número 11, Miguel me dice que la respuesta es la A. Perfecto. Primero, como yo tengo un cuadrado y me pide la diagonal, mire, incluso sin resolverlo ya, no necesito resolverlo. ¿Por qué? Ni siquiera necesito sacar los valores. Porque si usted se da cuenta, como aquí me dice que es un cuadrado, ¿no es cierto? Como me dice aquí que es un cuadrado, entonces si es un cuadrado tiene los lados iguales. Entonces, y esta diagonal viene siendo la hipotenusa de ese triángulo. Y es un triángulo de 45 grados, pues obviamente porque tiene los lados iguales. Entonces, yo, la parte que está de roja, obviamente de ley es la hipotenusa. Entonces, esa parte roja tiene que estar acompañado, ¿por qué? Por raíz de 2. Entonces, observo que la B no está acompañada de la raíz de 2, la C tampoco, la D tampoco, y la única cual me quedaría, la A, ¿de acuerdo? Ahora, profe, ¿y qué pasa si existe otra respuesta que en la cual también está la raíz de 2, pero no hay nada, no es nada del otro mundo? ¿Por qué? Porque mire, te dice que el radio de cada uno de esos círculos es 4, dice. Si el radio de cada uno de los círculos es 4. Es decir, imaginemos, el radio, ya. De aquí hasta la mitad de la circunferencia es el radio, es decir, que esto vale 4. Hasta acá, 4. Desde aquí hasta acá, 4. Y desde aquí hasta acá, 4 también. Si yo sumo todo esto, me da 16. Y es la misma medida del lado del cuadrado. Pues esto también vale 16. Por lo tanto, como es un cuadrado, esto también vale 16. Yo que conozco de ese triángulo, los catetos. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Multiplicando por raíz de 2. Entonces aquí me queda 16 por raíz de 2. Y esa es la respuesta correcta. 16 por raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio, chicos? Pues solo estamos recordando lo que ya vimos ayer. Ya, muy bien. La A, muy bien. Miguel, Marlon y Mateo. Perfecto. Ya. Eso solamente era un recordatorio de lo que habíamos hecho la clase anterior. Ahora, ya vamos a ir a ver en este momento. Una aplicación más. Solamente quería decirles una aplicación más que les ayude tal vez en física. Cuando ustedes les piden calcular el trabajo realizado por una fuerza. Imagínense que yo tengo esto. Me dice que yo tengo una fuerza que le estoy aplicando a esta caja y que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. ¿Ya? Me dice que la fuerza que estoy aplicando es de 40 newtons, por ejemplo. Y yo quiero desplazar esta caja una distancia de 10 metros. Y me dicen cuál es el trabajo realizado por la fuerza, ¿de acuerdo? Solamente un pequeño dato. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza? Entonces hay que recordar que el trabajo
se define como fuerza por distancia. Eso ya verán ustedes. Solamente les estoy dando una aplicación en física, ya van a ver. Pero solamente para que ustedes apliquen esto a física como una herramienta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, si yo tengo esto, yo sé que las fuerzas que realizan trabajo son solamente las fuerzas que son paralelas al movimiento. Es decir, como yo quiero mover para la derecha, hay una fuerza que no va a hacer trabajo. Miren, porque esta fuerza que está aquí de 40 newtons se descompone en dos. En una componente en Y y en una componente en X. ¿De acuerdo? ¿Qué he formado aquí? Yo he formado un triangulito, miren. Si se dan cuenta, un triángulo. Entonces, esto es 60. Esto es 40, es la hipotenusa. Ah, ¿se acuerdan? Si esto es 60, ¿cuánto es esto? 30. Como 40 es la hipotenusa, compara usted con el triángulo que yo le enseñé. Esto era 2A, esto era A, y esto era A por raíz de 3, ¿no es cierto? ¿Qué era A? ¿Qué era lo que se opone a 30 grados? ¿Y qué era la hipotenusa 2A? Miren, en este caso que tengo, que 2A vale 40. Como 2A vale 40, A vale 20, y ese A vale 20 sería aquí, 20 newtons. Y este de acá sería 20 por raíz de 3 newtons. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fuerza que realiza trabajo? Pues la única fuerza que realiza trabajo es la paralela al movimiento. Es decir, solamente va a hacer trabajo la fuerza de 20 newtons, no la de 20 raíz de 3, ni tampoco la de 40. Solamente la componente en X, porque se mueve en X. Entonces, aplicando mi fórmula sería 20 newtons por 10 metros. Y esa sería la respuesta, sería 200 joules. Así de facilito sería la respuesta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es una de las aplicaciones de estos triángulos notables. Exacto. Exacto. Sería 20, ¿no es cierto? 20 sería la fuerza que realiza trabajo y esa fuerza le multiplico por la distancia y listo, ¿de acuerdo? Esa es una aplicación de estos triángulos. Ya. Ahora, vamos a hacer un resumen, un recordatorio de todas las fórmulas y todas las áreas que nosotros conocemos, poniéndole un énfasis especial en el hexágono. Ya, eso vamos a ver ahorita. Bueno, aquí dejemos los ejercicios que vamos a hacer. Ya. Vamos a poner por acá ese resumen. Mira, vamos a poner aquí la figura. Acá vamos a poner el área. Y por acá el perímetro. Ya. Entonces, ¿qué es el perímetro y qué es el área? Por lo general, el área, si yo pongo aquí un ejemplo, el área y ahí el perímetro. El perímetro es esta franja de azul, es decir, es el contorno del perímetro. Y esto se mide en metros, en centímetros, en milímetros. Ese es el perímetro. Es decir, cuando a mí me piden la longitud de una cuerda, por ejemplo, lo que me están preguntando es el perímetro, ¿de acuerdo? En cambio, cuando a mí me dicen, por ejemplo, el área es todo lo que está dentro. Eso es el área. Lo que está encerrado por el perímetro. Ese es el área. ¿Y el área en qué se mide? En metros cuadrados, en centímetros cuadrados, en kilómetros cuadrados. ¿Y cuál es un sinónimo de área? Me saben pedir como superficie. Si a mí me dice superficie, me está preguntando el área. Si me pide longitud, me está preguntando el perímetro. Y es fácil darse cuenta de cuál es la fórmula, porque a veces confunden. Dice, profe, no me hace la fórmula. Recuerde que el perímetro siempre está en unidades. En cambio, este está en unidades cuadradas. Por eso es que el perímetro es una suma. El perímetro es una suma. Este es una suma. Y el área es una multiplicación. Eso hay que corregir. Esto está en unidades cuadradas y este está solamente en unidades. ¿A qué me refiero con unidades cuadradas? Metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados. Esa es la diferencia entre área y perímetro, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí. Vamos a poner las figuras más conocidas y vamos a poner cómo se calcula su área y su perímetro. Luego haremos un análisis del triángulo equilátero y del hexágono, ¿de acuerdo? Entonces, miren, primera figura, la más fácil, el cuadrado. ¿El cuadrado qué tiene? Todos sus lados iguales. Es una figura que tiene todos sus lados iguales. ¿Cómo se saca su área? Multiplicando lado por lado, lo que es lo mismo, el lado al cuadrado. ¿Qué significa un ejemplo? Imagínense que yo tengo un cuadrado de lado 5. Si yo quiero su área, el área que yo quiero calcular, el área de ese cuadrado sería 25. Porque 5 por 5 me da 25. Ya. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma del contorno. Es decir, es 4 veces L. Es 4 veces L, porque L más L más L, 4 veces L. Si yo quisiera el perímetro de este mismo cuadrado, sería simplemente
5 por 4 que me da 20, ¿de acuerdo? Esto quedaría, si estábamos hablando en metros, esto sería metros cuadrados y esto solo sería metros, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ya, solo para poner un ejemplo. ¿A qué es igual el área de un rectángulo? Ya, entonces el rectángulo tiene dos elementos importantes, que es la base y la altura, ¿no es cierto? O el largo o el ancho. La base, la altura o el largo y el ancho, como quieran verle ustedes. Entonces, ¿cómo se calcula el área de ese rectángulo? Pues solamente es base por altura, ¿no es cierto? Muchos de ustedes ya se acuerdan de eso, base por altura. ¿Y cómo calculo el perímetro? ¿A qué sería igual el perímetro? Recuerde que el perímetro es la suma de los lados. Entonces, si yo sumo todos los lados, aquí me quedaría 2b más 2h. Ese es el perímetro, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, otra figura. El triángulo, cualquier triángulo, el que sea equilátero, escaleno, el que se imagine, ese se calcula siempre de la siguiente manera. Entonces, primero hay algo que se llama altura, un elemento muy importante que es la altura. Y este de aquí, que es la base. Y estos son los lados. Podríamos ponerle X y Y, ¿ya? ¿A qué es igual el área? El área de ese triángulo solamente es base por altura sobre 2. ¿Y a qué es igual su perímetro? Su perímetro es la suma del contorno. Si usted se da cuenta, la altura interviene para calcular el área, pero la altura no interviene para calcular su perímetro, porque su perímetro solamente es la suma del contorno. Es decir, sería X más Y más B. Ese sería el perímetro del triángulo. ¿Qué otra figura geométrica conocemos? Miren, el trapecio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el trapecio? El trapecio tiene dos lados que son paralelos. Estos dos lados son paralelos. Y aquí tenemos esta que se llama base menor, esta se llama base mayor, y acá tenemos estos lados que pueden ser iguales. Cuando a usted le diga trapecio isósceles, esta medida de aquí será igual a esta medida de acá, o trapecio regular también saben decir. Pero si no le dice nada, si no le dice que es un trapecio isósceles, pues estas medidas pueden ser tranquilamente distintas, es decir, el uno puede ser más grande que el otro, no hay ningún problema con eso. Solamente cuando le diga trapecio isósceles o trapecio regular, usted considerará que la X es igual que, de la izquierda será igual acá, ¿no es cierto? Pero consideremos que no es isósceles, sino cualquiera. Y tenemos también la altura. ¿Y qué es la altura? La altura es una línea perpendicular que une las dos bases, la base menor y la base mayor. El área del trapecio se calcula como base menor más base mayor por altura dividido para 2. ¿Ya que sería igual el perímetro? A ver, vamos, por aquí me están preguntando algo tal vez. Profe, súbale un poquito para ver las figuras, dice. Ya. Ese. Bueno, ya igual ya les voy a dar un pantallazo al grupo para que tengan estas fórmulas, ¿ya? Vayan copiando lo que puedan y después igual ya les voy a enviar, listo. Entonces, el perímetro. ¿Cómo calculo yo el perímetro? Ya, el perímetro es la suma, ¿no es cierto? Sería X más Y más B mayúscula. Solamente es la suma del contorno. Y si se dan cuenta, no entra para nada, ya. No entra para nada ahí la altura, si se dan cuenta. Solamente la altura me sirve para calcular el área. Otra figura geométrica, ¿cuál es? El paralelogramo. Entonces, un paralelogramo, todos los dos lados son paralelos, es decir, este lado de aquí es paralelo a este de acá y este lado de aquí es paralelo a este de aquí. Entonces, esto de aquí se conoce como base, ya, y esto, por ejemplo, podríamos ponerle X y aquí la base, ¿no es cierto? Es la misma medida. Y la altura es la línea que une estos dos lados. Esa es la altura. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calculará el área de ese paralelogramo? ¿Cómo será el área del paralelogramo? A ver, ¿quién me dice que es igual el área del paralelogramo? De lo que se acuerda. El área del paralelogramo. Bueno, el área del paralelogramo, algunos me van a decir, profe, es B por X. Pues no, es base por altura, miren. En serio, profe, es base por altura. Sí, es base por altura, por esta H. ¿Y por qué, profe? Pero ahí está medio raro, dice. Ya, miren, por ejemplo, imagínense, ¿de dónde saldrá eso? Como ustedes tienen esta altura que está aquí, esta altura H, ustedes le pueden mover por acá sí también. ¿Ya? Y acá le ponen esa altura H. ¿Qué sucede? Bueno, esto de acá sigue siendo la base, ¿no es cierto? Esta parte de aquí sigue siendo la base. Y miren, ¿qué sucede? Que este triangulito que está aquí, que estoy pintando aquí de rojo, viene acá, pues.
y le paso acá. Entonces esto también acuérdense que era la base. Entonces, en lugar de eso, ¿qué he construido? He construido un rectángulo. Un rectángulo cuya base es B y cuya altura es H, por eso es base por altura. Es decir, que un paralelogramo a la final, para sacar el área, puedo construir un rectángulo. Por eso sale eso. Y ahora sí el perímetro, aquí es igual. 2 veces la base más 2 veces X, no 2 veces la altura, porque la altura no tiene nada que ver con el perímetro. 2 veces la base más 2 veces X. La última figura que nos falta por recordar, porque esos son temas que ya han visto. Lo interesante es que vamos a hacer ejercicios. En los ejercicios vamos a ver la aplicación de esto. A ver, mire. Un rombo. ¿Cuál es la característica del rombo? Que tú tienes aquí una que se llama diagonal menor. Esta de diagonal menor. Y otra de acá que se llama diagonal mayor. ¿De acuerdo? ¿Cómo se saca? Y los lados son iguales también del rombo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se saca el área? Se saca diagonal menor por diagonal mayor sobre 2 y el perímetro es la suma de todos sus lados, que no tienen nada que ver con las diagonales. Solamente es la suma de los lados, que sería 4 veces x. ¿De acuerdo? Espero que ya se hayan acordado un poquito de esto. Y como les dije, ya les voy a enviar un pantallazo de esto al grupo. ¿De acuerdo? Ya bueno, ya más luego les envío, ya una vez que terminemos esto. ¿Preguntas de esto? Claro, el círculo también. Ya vamos a ver el trapecio, digo, ya vamos a ver el hexágono también. Pero estos son los que un poquito para recordarles. También podemos poner aquí el círculo que tenemos radio. El área es pi por radio al cuadrado y su perímetro es 2pi por r, ¿no es cierto? Ya, eso nada más. Ahora miren, nosotros hemos dicho que en nuestro examen, como es sin calculadora, tenemos muchas estrategias para poder resolverlo. Y una estrategia para poder resolver hexágonos y triángulos, incluso para que ustedes puedan hacer ciertos ejercicios de su aula virtual que algunos estaban haciendo, me imagino, y por ahí se encontraron trapecios, y me imagino que se encontraron también algún hexágono por ahí. Entonces, primero, tener entendido el triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Miren, es especial este triángulo y les va a ayudar mucho en la prueba, ¿de acuerdo? Pues un triángulo equilátero era aquel que tenía todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Ya, ahora, digamos que el lado es L, ¿de acuerdo? Como que no conocemos el lado. Miren, ustedes saben que el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2, pero exclusivamente para el triángulo equilátero. Obviamente, imagínense en el examen. Usted tiene un triángulo equilátero porque usted va a tener figuras regulares siempre en el examen, ¿de acuerdo? Porque sin cálculo, como le digo, siempre va a tener figuras regulares. Ahora, miren, ¿por qué me voy a esto? Porque si usted quiere calcular el área así normalmente, como usted sabía, calcular el área, usted sabe que es base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Entonces aquí, si usted se da cuenta, imagínense que conoce la altura del triángulo equilátero. ¿Qué tendría que calcular? La base. O si conoce la base, ¿qué le faltaría calcular? La altura. Y eso es muy demorado, ¿de acuerdo? Entonces eso no me sirve. Entonces, para un triángulo equilátero, exclusivamente para el triángulo equilátero, esta fórmula que les voy a plantear, que sirve solamente el área del triángulo equilátero, es exclusiva para un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Viene de los triángulos notables, de lo que yo les deduje y todas esas cosas. Entonces, miren, es raíz de 3 por el lado al cuadrado sobre 4. Así se calcula el área del triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, en esta fórmula, de lo único que depende el área del triángulo equilátero es del lado, mire. Esta es exclusiva para un triángulo equilátero. No la puede aplicar a ninguno más. Es solo para un triángulo equilátero. Imagínense, por ejemplo, yo le digo que tengo un triángulo equilátero, ya sé que este es equilátero, y me dice que la medida de sus lados es 4. Entonces, que calcule el área. Por lo tanto, el área del triángulo equilátero eso sería raíz de 3, el lado al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, que me da 16, dividido para 4. Simplifico el 16 con el 4 y me queda 4 por raíz de 3. Y esto es lo que va a encontrar en su respuesta. Esta sería el área del triángulo equilátero. Por eso ustedes, como no estaban acostumbrados a trabajar con la raíz de 3 y la raíz de 2, a veces hacen aproximado y me sale por ahí un 8,2 y no encuentran. Entonces ya entran en conflicto. Siempre con raíces, ¿de acuerdo? ¿Entendido cómo calcular el área de un triángulo equilátero? No se olvide. Esta es la fórmula importante para un triángulo equilátero. ¿Y por qué es tan importante, profe, esa fórmula del triángulo equilátero? Porque ahora vamos a ver la figura más repetitiva de los exámenes, ¿de acuerdo?
en lo que cae en la mayoría, que es en el hexágono. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos ejercicios, incluso en las formas y en las pruebas, e igual en el aula virtual, ustedes encontrarán mucho el hexágono, ¿de acuerdo? Entonces, el hexágono es una figura regular de 6 lados, ¿no es cierto? Y si yo hago estas construcciones que estoy haciendo aquí, resulta que yo formo 6 triángulos equiláteros, ¿de acuerdo? 6 triángulos equiláteros. Si esto es L, esto también es L y esto también es L, ¿de acuerdo? Esto es L. Este triangulito de aquí es equilátero. Si yo quisiera sacar el área de este triángulo equilátero, pongámosle el área de este triangulito 1, el área de ese triangulito equilátero 1 sería raíz de 3 por L cuadrado sobre 4, porque es un triángulo equilátero. Pero resulta que el hexágono tiene 6 de esos. Por eso, para calcular el área del hexágono, lo único que tiene que hacer es calcular el área de este triángulo equilátero y multiplicarle por 6. Es decir, 6 veces raíz de 3 por L cuadrado sobre 4. Y así ya calcula el área del hexágono sin necesidad de calcular otros valores, como son. ¿Cuáles son los elementos de un hexágono de repente? Para que tengan claro. Sin necesidad de lo que se conoce como apotema, ¿de acuerdo? Que es la altura desde el centro hacia la perpendicular al lado. Por ejemplo, mira, estas líneas de tomate que tienen aquí se conocen como radio del hexágono, ¿de acuerdo? Ese es el radio del hexágono, esto de aquí. Con esas líneas tomates usted puede hacer una circunferencia que va por fuera del hexágono, ¿de acuerdo? Por fuera del hexágono. Si usted tuviera un compás, coge aquí el compás, hace centro aquí y coge hasta acá, usted podría hacer una circunferencia por fuera del hexágono. Ese es el radio del hexágono. Y el radio del hexágono pues es igualito al lado, porque se acuerda que eran triángulos equiláteros. Entonces el radio del hexágono es igual al lado. Es decir, cuando usted le dice el radio del hexágono, imagínese un texto, el radio del hexágono es 8. ¿Cuál es el dato que le está dando? El lado, pues. Le está diciendo que el lado vale 8. Si le dice el radio del hexágono es 8, lo que le está dando el dato, ¿cuál es? ¿Listo? Es del lado del hexágono. Hay otro elemento importante que se llama apotema, ¿de acuerdo? El apotema es desde el centro perpendicular hacia el lado. Este es el apotema. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve el apotema? Si yo quisiera hacer una circunferencia por dentro del hexágono, pues me serviría ese radio, ¿de acuerdo? Es decir, el apotema. Entonces, el radio del hexágono me sirve para hacer una por fuera. Y el apotema me sirve para hacer una circunferencia por dentro. Esa es la diferencia. Entonces, si usted se da cuenta en la fórmula que le acabo de enseñar, usted no tiene que calcular el apotema, porque eso es demorado. Entonces, lo único que tiene que hacer es calcular el área del hexágono, digamos, del triángulo equilátero y luego multiplicarle por 6. A ver, vamos a hacer uno. Imaginémonos que yo tengo un hexágono cuyo lado vale 6 y me piden calcular su área, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, paso número 1, calcule el área de un triángulo equilátero, es decir, de este de aquí. ¿A qué es igual eso? Raíz de 3 por lado al cuadrado sobre 4. Estoy calculando apenas esta área. Reemplazo aquí, raíz de 3, 6 al cuadrado, que me da 36, dividido para 4. 36 para 4 me da 9. 9 por raíz de 3. Esa sería el área del triángulo equilátero. Ah, pero el área del hexágono solamente hago un paso más, que ese multiplico por 6. Entonces, 6 por 9, que me da ¿cuánto? 54. Raíz de 3. Listo. Y ya está calculado todo eso. Miren, si se dan cuenta que es súper fácil calcular el área del hexágono. Ya. Si nos dan el valor del apotema y no lo de los lados. Buena pregunta también. Para no hacer un paso extra, mira, también. Un triángulo equilátero, ya. Imagínate que igual del triángulo equilátero, yo ya sé que es equilátero, que tiene los lados iguales, pero me dan la altura de ese triángulo equilátero. Entonces la fórmula, solamente conociendo la altura, es una buena pregunta, es raíz de 3 por altura al cuadrado sobre 3, ¿de acuerdo? Mira, cuando lo que tú conoces es la altura, entonces ya no divides para 4, sino para ¿cuánto? Para 3. Y cuando tú conocías el lado, el área era raíz de 3, ¿no es cierto?
por lado al cuadrado sobre 4. Pero aquí lo que conoces es la altura. Si tú conoces solo la altura, haces esto, ¿de acuerdo? Y ahí de esa manera no calculas de lado. Lo mismo pasaría con el hexágono, ¿no es cierto? Porque si yo tengo el hexágono, yo tengo un hexágono, y lo que conozco yo es el apotema, imaginemos. Apotema. Entonces yo igual puedo calcular el área de este triangulito de acá abajo, pues, sin necesidad de calcular el lado. Porque sería el área de este triángulo equilátero, sería área del triángulo equilátero, sería raíz de 3 por apotema al cuadrado, si yo tengo el dato, dividido para 3. Y el área del hexágono solamente sería 6 veces raíz de 3 por apotema al cuadrado sobre 3. ¿De acuerdo? La única diferencia es que cambia dividido para 3 y no para 4. Listo, chévere. Entonces, con eso se evitan calcular, hacer un cálculo extra. Listo, a ver, quiero que hagan unos ejercicios interesantes. Ya, quiero que ustedes realicen este ejercicio que está por acá. A ver, ¿cómo les va? Es un ejercicio que pusieron en un examen reciente. Este ejercicio número 4, miren. ¿Cuál creen que sea la respuesta de este ejercicio número 4 y aplicando esto de las áreas y todo eso que acaban de aprender? Dice, si A y B son catetos de un triángulo rectángulo, donde su hipotenusa es igual a 10 y su área es igual a 20, ¿cuál es el valor de A más B al cuadrado? ¿Cuál será la respuesta? Si A y B son los catetos de un triángulo rectángulo, donde su hipotenusa es 10 y su área es 20, ¿cuál es el valor de A más B al cuadrado? A ver, veamos. Vamos, ¿cuál será la respuesta? ¿Será la A, la B, la C, la D? ¿Cuál será? A ver, vamos, ¿quién no está conectado? ¿Quién nomás me podría responder? Estamos 39 conectados. Está Alejandra Mejía, Alejandra de Enríquez, está Alexis Cerón, Alison, Amparito, Andrés, Camila, Carla, Cintia Tipán, Diana, Dylan, Edison, Eddie, Emilia Flores, Eric Alarcón, Fabián, Gabriela, Giovanna, Harold, Jorge no le he escuchado, no le he visto ninguna participación a Jorge, parece. José Luis, Catherine, Kevin, Lady, Lisbeth, Marlon, Máximo, Miguel, Milenka, Natalie, Víctor, Estrella, Natalie. A ver, primera respuesta. Me dice la A. ¿Será que es la A? Algo muy importante, no es la A. Ya con eso les digo, ya no es la A. Ya descártenle a la A. La A descartada, ¿de acuerdo? Kevin me dice otra opción. Y ahí si les digo que no, ya van a ir adivinando, ¿no es cierto? Sigan poniendo nomás sus opciones, ya, sigan nomás. Entonces, miren, para ir haciendo un máximo, a ver, veamos por acá. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver por qué no es la A, Grace. Por algo que nosotros llamábamos productos notables. Y que ahí están cometiendo un error, pero enorme, si piensan que es la A, ¿de acuerdo? Ya, por ahí está interesante. Ya, muy bien. Bueno, Andrés, Marlon, Cintia, Lady, Amparito. Bueno, muy bien, chévere. Algunos tienen la respuesta muy bien. Ya. Entonces vamos a ver por qué no es 100. Entonces primero yo tengo dos cosas, que A y B que son catetos, ¿no es cierto? Eso Eddie Gamer, Gabriela Vera también, muy bien. Entonces, ¿y por qué, profe? ¿Por qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no es 100? Si la respuesta es tan obvia, parecería 100. Entonces, así es como nos confundíamos en el examen. Primero, triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Es decir, que tiene 90 grados. A y B, ¿qué son? Sus catetos, dicen, ¿no es cierto?
No importa si yo le pongo acá arriba la B y acá abajo la A, eso no importa. Lo importante es que A y B son catetos. Y su hipotenusa me dice que vale 10, ¿no es cierto? Hasta ahí ya tenemos la primera cosa. Entonces, muy bien, algunos aplicaron el teorema de Pitágoras y está correcto, que me dice que la suma de los catetos elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa. Entonces me da 100. Profe, es 100, dice. Pero no le está preguntando eso, muchachos. ¿Cómo pueden decir que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado? Esto de aquí no equivale nunca a esto. Es imposible. Esto es un producto notable. Y desde ahí, mire, desde la clase que nosotros vimos de producto notable y factorización, que fue la primera, entonces nosotros decíamos, muy bien, de acuerdo conmigo de este a cuadrado más b cuadrado igual a 100, muchachos, hasta ahí todo entendido. Me imagino que la mayoría lo hicieron, porque tenemos los catetos y tenemos la hipotenusa y llegaron al 100. Yo estoy seguro que llegaron al 100. Otro dato importante de esto es el área, mire, porque me dicen que yo tengo un área de, ¿cuánto era? De 20, me parece que decía el ejercicio. Decía que tengo un área de 20. Pero ¿cómo saco el área? Mire, el área es 20, me dice, ese es un dato, área 20. Pero a ver, ¿cómo saco yo el área? Pues a ver, muchachos, es base por altura, ¿no es cierto? Sobre 2. Ese es el área. Es decir, que este valor, base por altura sobre 2, tiene que darle 20. ¿Sí o no? Entonces, si yo despejo de aquí A por B, ¿cuánto me da? 40. Y ahí saqué la A por B, porque este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Mira, ya tenemos dos cosas esenciales. El A cuadrado más B cuadrado, que es igual a 100, y el A por B, que es igual a 40. Ya tenemos dos cosas importantes. ¿Y para qué me sirve eso, profe? No se van a plantear ahí hacer un sistema de ecuaciones extremadamente difícil, despejando de un lado la A y reemplazando. No, para nada. Solamente recordando esto. A más B al cuadrado equivale a ¿qué? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, como es suma, yo puedo ordenarle a mi conveniencia, es decir, mira, a cuadrado con b cuadrado. Entonces pongo a cuadrado más b cuadrado más 2ab. No he cometido ningún error. Pero usted ya tiene el dato que a cuadrado más b cuadrado, ¿cuánto vale? 100. Y sabe que 2 veces ab ¿cuánto es? 40. Por lo tanto, 2 veces AB sería 80 y 100 más 80, 180. Esa es la respuesta. La respuesta correcta es 180. Por lo tanto, la B, la D, la que dijeron la mayoría. ¿De acuerdo? ¿Por qué vale 100 A cuadrado más B cuadrado? Ya, chéverazo. Buena pregunta. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que A y B son los catetos de este triángulo, ¿no es cierto? Y me dice que la hipotenusa vale 10. Eso me imagino que de acuerdo están conmigo. ¿De acuerdo? Que A y B son catetos. No importa si usted pone aquí la B y si acá pone la A. No importa. Eso da lo mismo. Lo importante es que usted identifique que A y B son catetos. Por lo tanto, aplico el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerda Pitágoras? ¿Qué decía? Imagínense, tengo A, B y C. Me decía, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ese era el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. ¿Cuál es mi hipotenusa ahorita? 10. 10 al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Y me queda A cuadrado más B cuadrado. De ahí saco que A cuadrado más B cuadrado es igual a 100, del teorema de Pitágoras. ¿Y de dónde saco A por B? A por B saco del área, porque es base por altura sobre 2. Entonces, A por B, como el área era 20, este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar y me queda 40. Lo último que hago es reemplazar, pues, porque A cuadrado más B cuadrado vale 100. Y AB es 40 por 2, 80. Y de ahí me sale el 180. ¿Entendido de dónde salió ese 100, chicas? Chicos, ¿entendido? Ya, espero que todo, ya, veamos. Listo, chévere, ya, bueno. Entonces, miren, era un ejercicio un poquito tramposo, pero no tan complicado, ¿no es cierto? Que digamos. Listo, muchachos, entonces en la tarde hacemos esos 10 ejercicios del aula virtual y con eso concluimos esta parte de geometría y luego veremos probabilidad, estadística, programación lineal y esas cosas que también forman parte del temario. ¿Ya? Ya, bueno. Listo, chicos, un abrazo. Gracias, Miguel, también a ti por estar así participando. Gracias, Licen.
Listo, Gracias. muchachos. Ya, listo, chicos. Un profe. abrazo fuerte. Hasta la tarde. Chao. Gracias, profe. Ya.